Bueno, el capítulo se llama Termodinámica de los sistemas biológicos. Yo me imagino que todos ya habrán echado un ojito a el documento que el profesor les envió. Definición de termodinámica. Bueno, la palabra termodinámica podemos definirla por sus raíces, ¿cierto? Termo, que significa temperatura, y dinámica, que significa fuerza o movimiento. En ese sentido, la termodinámica estudia la circulación de la energía y cómo la energía infunde movimiento. Tenemos un postulado general que enuncia que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o en forma de trabajo. Recuerdan ustedes que, bueno, esto lo sabemos de hace mucho tiempo, y es que existe una ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Digamos que esto hace referencia específicamente a ese enunciado. En ese sentido, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios de su entorno. Ya lo vamos a mirar. Bueno, el contenido para esta para esta monitoría aquí improvisada. La definición que acabamos de verlo, los sistemas termodinámicos, que vamos a pasar a verlo, las propiedades de estos sistemas, los estados de estos sistemas y cómo alcanzan el equilibrio. Termodinámica, como ya habíamos hablado anteriormente, termo hace referencia a calor y dinámica a la fuerza. Entonces podemos definirlo como rama de la física que se ocupa de la energía y de sus transformaciones en los sistemas. ¿Pero qué es la energía? La energía tenemos que es la capacidad para realizar un trabajo y es la capacidad también de causar cambios. Vamos a mirar más específicamente cómo causa cambios esta energía. ¿Listo? Bueno, como hemos estado hablando de sistemas en equilibrio, sistemas, transformación de los sistemas, ahora vamos a mirar qué es un sistema. Un sistema es lo que usted apartó para ser estudiado. Un sistema es un vaso con agua caliente, un sistema es un lapicero, un sistema es el objeto específico que usted va a estudiar, al que, valga la redundancia, le va a estudiar las propiedades. Un ejemplo, el espacio contenido en una botella, un lapicero, etc. El entorno son los alrededores del sistema. Estos entornos son como los objetos próximos. Por ejemplo, yo tengo un lapicero que está sobre una mesa, entonces el lapicero es mi sistema, luego el entorno es el mantel, el cable del teléfono, etc. El universo entonces lo constituye todo la sumatoria del sistema y del entorno, es decir, el resto de cosas. Bueno, tenemos que entre el sistema y el entorno hay como una película protectora, por decirlo de alguna manera. Es un límite que se llama frontera del sistema. Esta frontera del sistema, por ejemplo, en una papa, la frontera del sistema es la cascarita de la papa, ¿cierto? Esta frontera nos sirve para aislar el sistema de su entorno y para permitir la interacción del sistema con su entorno. Ahora bien, tenemos varios tipos de sistemas. Hay sistemas que pueden ser cerrados, sistemas que pueden ser abiertos o sistemas que pueden ser aislados. En los sistemas aislados no hay intercambio ni de energía ni de materia. Están completamente aislados, como un termo, por ejemplo. En el sistema cerrado no hay intercambio de masa con el entorno, pero sí de energía. Por ejemplo, usted tiene una botella de agua fría y lo deja reposando a medio ambiente y evidentemente el agua terminará por calentarse, pero el agua, su volumen de agua o su masa de agua no cambiará. Eso es lo que quiere decir. Y en los sistemas abiertos pues no hay límite alguno, por ejemplo un vaso de agua, pero un vasito de agua normal.
Las propiedades de los sistemas termodinámicos pueden ser intensivas o extensivas. Las propiedades extensivas son dependientes de la masa, es decir, estas propiedades cambian si la masa cambia, si la masa del sistema cambia. ¿Como cuáles? Como el volumen, como la energía interna y como la masa misma. ¿Por qué se da este cambio? Pues porque existen interacciones moleculares de las partículas que comparten la masa. Por otro lado tenemos las propiedades intensivas. Estas propiedades son independientes de la masa, no cambian. ¿Cuáles son estas? La presión, la temperatura y la densidad. Estas propiedades no cambian. Ahora tenemos, ¿cómo sabemos si las propiedades son intensivas o extensivas? Por ejemplo, tenemos un pedazo de panela. Y ese pedazo de panela yo lo voy a compartir con uno de ustedes. Resulta que, como la masa ya cambió, cambiaron algunas de sus propiedades. ¿Cuáles? Evidentemente que el volumen ya no es lo mismo, el volumen de sus partes no es lo mismo. La energía interna tampoco es la misma porque es que ya no hay la misma cantidad de partículas, de moléculas, de átomos allí en cada una de sus partes. Y evidentemente la masa cambió porque ahora no tengo la masa completa, sino que tengo un medio de la masa. Bueno, algo para tener en cuenta es que la termodinámica explica siempre las características macroscópicas de los cuerpos o de los sistemas. ¿Cómo así que las características macroscópicas? Ustedes se imaginarían tener que estudiar átomo por átomo de un pedazo de panela, por ejemplo. Muy difícil, ¿no? Por eso se estudia el cuerpo en general, es decir, las propiedades macroscópicas. Bueno, este temita sí olvidé colocarlo en mis apuntes, pero aquí fácilmente podemos ver que existe una diferencia entre el calor y la temperatura. Usualmente solemos usarlo como sinónimo, pues nos referimos a calor y a temperatura como la misma cosa, pero son conceptos que son diferentes, aunque por supuesto guardan cierta relación. Por ejemplo, aquí tenemos las definiciones. El calor es la energía del movimiento molecular del cuerpo, mientras la temperatura es la medida de dicha energía. ¿Cómo así que el calor es la energía total del movimiento molecular? Pues sí, resulta de que el calor, como es una energía, hace mover a todas las partículas que se encuentren en un cuerpo. Entonces, estas muchachas van a empezar a moverse y a chocarse unas con otras. Cuando ellas se chocan, evidentemente producen una energía o un movimiento. Digamos que el calor es a nivel microscópico y la temperatura es a nivel macroscópico. Entonces, el calor depende exclusivamente de la velocidad de las partículas, del número de partículas y del tamaño de las mismas. Por el contrario, la temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Por ejemplo, usted tiene un termo con agua fría y esta agua fría está a 15 grados Celsius. Resulta que si usted coge un pocillito y saca un poquito de esa agua sigue conservando esa temperatura, aunque cambió su volumen y cambió su masa. A eso hace referencia. Como estamos hablando del calor ahorita, específicamente vamos a hablar de una propiedad de los sistemas y es de transferir calor. El flujo de calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas. Siempre, y es una ley termodinámica, el calor va de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Con esto lo que se quiere lograr es un equilibrio entre esos dos cuerpos, pero eso ya nos lo va a explicar las leyes de la termodinámica. Por ahora vamos a mirar entonces esos métodos para transferir el calor.
Uno de esos métodos se llama método de conducción. Generalmente se utiliza en los sólidos o se cree que se aplica a los sólidos, sin embargo es aplicable también a líquidos y gases siempre y cuando estos no se encuentren en movimiento, ¿cierto? Porque ya cambiaría el sistema, ya cambiaría el método, perdón, ya no sería conducción sino convección si estos están en movimiento, por eso se necesitan quietos. La conducción hace referencia al movimiento de partículas en los sólidos. Por ejemplo, si tengo dos marcadores pegaditos, este marcador y este marcador, resulta que ellos, como están pegaditos, evidentemente las moléculas de este y las de este están en contacto. ¿Por qué? A través de vibraciones moleculares va transfiriendo el calor de este cuerpo a este cuerpo, en el caso de que el verdecito, fuera más caliente que el azulito. Entonces, se da por vibraciones moleculares o por el paso de electrones libres, corrientes de electrones libres. En el caso de los líquidos y los gases, la conducción se da por difusión de moléculas y por colisiones entre ellas. Tenemos otro método que se llama convección. El método de convección hace referencia cuando, o mejor dicho, es aplicable o se ve cuando existe una superficie y un fluido, llámese líquido o llámese gas, que está en movimiento y que además está en contacto con esa superficie. Ejemplo, ahí miramos que hay un piso caliente. Entonces, el piso caliente va a emitir ese calor que tiene y por diferencia de densidades, el calor del piso va a irse liberando y el aire fresco o el aire frío que está en el ambiente va a ir ocupando ese espacio que estaba ocupando el caliente, ¿cierto? En ese sentido, podemos decir que el piso se enfría por convección. El último de nuestros métodos de transferencia de calor es la radiación. Yo creo que todos tenemos referencia o todos conocemos que la energía del sol es transmitida por radiación, ¿cierto? Pero, ¿qué es la radiación? Vamos a mirar una definición formal que dice que es la energía emitida en forma de ondas electromagnéticas debido a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos y moléculas. Característica especial de esta, no necesita un método para que se propague y aquí tenemos una planchita súper caliente que está emitiendo ondas de calor y que evidentemente es por radiación. Bueno, importante para tener en cuenta y es una propiedad de los cuerpos, es decir, de los sistemas, y es la conductividad o conductibilidad térmica. ¿Qué es esto? Bueno, es la medida de la capacidad de conducir energía, es decir, de conducir calor. Y es la capacidad de los materiales de conducir el calor, ya sea por electrones o por electrodos. Nuevamente miramos que siempre se conserva la ley de la termodinámica que dice que el calor se distribuye desde lo más caliente a lo más frío. Esta imagen que está en las diapositivas que ustedes pueden mirar cuantas veces quieran porque está en la plataforma, nos dice que, por ejemplo, en un extremo de un lapicero de hierro es calentado y resulta que el calor, como ya lo habíamos visto, que se propaga en medio sólido, ya sea por vibraciones de las partículas y los átomos de las moléculas o ya sea por electrones libres. Resulta de que a medida que se calienta un punto, el calor se distribuye porque sus moléculas están chocando unas con las otras, ellas van chocando
y van emitiendo esa energía, mejor dicho, van a hacer que las otras se muevan o se muevan. La energía se va propagando entonces. Luego los cuerpos tienen un calor específico. Y el calor específico es la medida de la capacidad de almacenar calor o de almacenar esa energía en ellos. Bueno, ahora vamos a mirar los principios y leyes de la termodinámica. Son 4. Tenemos el principio 0 de la termodinámica, primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Cada uno habla de algo específicamente. La primera ley que nos dice que si hay un cuerpo A en equilibrio con un cuerpo B y un cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces A y C también lo están. ¿Cómo así? Resulta que, bueno, aquí les hice el dibujito de la simulación de los cuerpos y resulta de que, por ejemplo, este es un lapicero, otro lapicero y otro lapicero, 3 lapiceros. Y están en equilibrio el lapicero A y el lapicero B. ¿Qué quiere decir que está en el equilibrio? Pues que ya no hay intercambio de energía, porque es la misma, es como estar 0 y 0, pues no hay energía para intercambiar, ¿cierto? Y si lo miramos a nivel molecular, querría decir que las moléculas, las partículas, los átomos del cuerpo A se mueven con la misma velocidad que las partículas, átomos, moléculas del cuerpo B. Y como B está en equilibrio con C, pues las de C se mueven igual que las de A. Y esto es lo que nos quiere decir la primera ley o ley 0 de la termodinámica o principio 0. Aquí en el esquema del vasito lleno de agua tenemos algo que nos pasa de continuo en nuestra vida cotidiana. Y es que, por ejemplo, en un vasito con agua fría, mis moléculas están lentas. Lentas porque en los sólidos se mueven con menos aceleración estas partículas. Pero las partículas o las moléculas del aire están, digamos que en Santa Marta, que es súper caliente, estas del aire se están moviendo súper rápido. Y estas moléculas de fuera, como si se fijan es un sistema abierto, estas moléculas del medio ambiente van a terminar infundiendo movimiento a esas moléculas o esas partículas que están dentro y que están lenticas. Es decir, el agua que estaba fría va a terminar poniéndose al clima, equilibrándose con el sistema que está a su alrededor. Es decir, que está irradiando calor, está saliendo del sistema el calor. Por lo tanto, en el sistema que está suministrando calor al ambiente, el calor es negativo. Se preguntarán ¿por qué? Pues porque está restándose calor del sistema y está pasando al medio. Por acá tenemos también el sistema frío. ¿Qué pasa con este sistema frío? Resulta de que el medio ambiente es quien le está proporcionando calor a ese sistema. Es decir, la ganancia de calor o el calor en este caso es positiva. Por el contrario, el trabajo es negativo porque el medio ambiente está haciendo un trabajo sobre este sistema. De este lado, con el agüita caliente, el trabajo es positivo. Principio que ya todos conocemos y es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También recibe el nombre de ley de la conservación de la energía. Pero ¿qué implica esto? No es solamente ese postulado, implica que el trabajo que se efectúa por el sistema genera calor. Es decir, que el calor se iguala al trabajo. Por ejemplo, cuando frotamos las manos estamos ejerciendo un trabajo, pero este trabajo a su vez genera un calor. Entonces tenemos que la energía total del sistema es igual al suministro de calor más o menos el trabajo. ¿Cómo así? El calor suministrado por el ambiente a un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido. Bueno, no sé si alguno, eso tendríamos que aclararlo y me dicen si no saben,
y es que, por ejemplo, cuando usted suministra calor a un cuerpo, este generalmente se expande, es decir, se dilata. Esto va muy sumado con eso y lo que quiere decir es que las partículas, esos átomos, esas moléculas que están haciendo parte de ese cuerpo, lo que hacen es que empiezan a vibrar y empiezan a chocarse entre sí con tanta fuerza y con tanta frecuencia que parece que el cuerpo creció, es decir, se dilató por acción del calor. Pero, ¿cómo así que la energía es igual al calor, más o menos el trabajo? Aquí tenemos estos dos sistemas. En uno tenemos un vaso, hagamos el acto de fe, muchachos, de que ese es un vaso y no se cae, es un vaso con agua fría. Y en el otro sistema tenemos un vaso con agua caliente. Recordemos que siempre el calor pasa del medio más caliente a el medio menos caliente. En este caso, miremos aquí, el agua está caliente, es decir, que está irradiando calor, está saliendo del sistema el calor. Por lo tanto, en el sistema que está suministrando calor al ambiente, el calor es negativo. Se preguntarán ¿por qué? Pues porque está restándose calor del sistema y está pasando al medio. Por acá tenemos también el sistema frío. ¿Qué pasa con este sistema frío? Resulta de que el medio ambiente es quien le está proporcionando calor a ese sistema, es decir, la ganancia de calor o el calor en este caso es positiva. Por el contrario, el trabajo es negativo porque el medio ambiente está haciendo un trabajo sobre este sistema. De este lado, con el agüita caliente, el trabajo es positivo. Bueno, ahora vamos a estudiar la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es la que impone las restricciones físicas de los procesos. Por ejemplo, es la que define por qué el calor solo se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, y el postulado es el siguiente. En un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. Qué concepto tan feo. Bueno, la entropía, digamos que ya coloquialmente podemos llamar a la entropía la capacidad de desorden que tiene un sistema. ¿Cómo así? Es la capacidad o es la medida del desorden del sistema. Ya se los voy a mostrar. Ejemplo de entropía. Tenemos un recipiente con una membrana en medio que divide dos líquidos diferentes. Uno es azul y el otro es rojo. Obviamente cada uno tiene sus moléculas y sus partículas individuales y características, y al quitar eso, la película, esa protectora que pusimos, esa membranita, desaparece y se unen esas moléculas. Si se fijan aquí en el primer gráfico, estaban perfectamente organizadas, unas azules y otras rojas, luego se desordenan, pero este desorden lo que quiere llevar es a el equilibrio. Por ejemplo, suponiendo que las partículas azules son frías y las partículas rojas son calientes, en el momento en el que se empiezan a mezclar, esto empieza a ser tibio, es decir, el sistema empieza a adquirir o a tener un equilibrio termodinámico. Eso es lo que hace referencia a la entropía, es el desorden. Tenemos que la entropía permite medir la dirección del tiempo. ¿Cómo así? Pues en un evento 1 que se produjo hace cierto tiempo, un tiempo mayor que en un evento 2, las moléculas van a estar mucho más organizadas que en el evento que más tarde se produjo. Luego tenemos la tercera ley de la termodinámica, que es un poquito más compleja porque nos habla de un concepto que no tenemos y porque además es una ley que integra
la ley de la entropía y el concepto de temperatura. Por un lado tenemos esta definición: la entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. ¿Cómo así? A medida que se enfría, por decirlo, a medida que se enfría un sistema, el desorden se reduce. Bueno, muchachos, quiero que sepan que la entropía nunca desaparece. Es decir, si por ejemplo yo congelo un vaso con agua, la entropía de ese sistema disminuye, pero nunca llega a cero. ¿Cómo así? Si yo disminuyo la entropía del agua que está en el vaso, es decir, las moléculas están más quietas ahora en estado sólido, en alguna parte del universo esa entropía se generó. ¿Cómo así? Pues si la meto en la nevera, mi vaso con agua pierde calor, es decir, pierde entropía, pero la temperatura general que tiene la nevera sube, aunque sea microscópicamente. ¿Sí me entienden? No sé si me están entendiendo el concepto. Si no es así, porfa me dicen y yo les sigo explicando. Bueno, la entropía de todos los sólidos cristalinos perfectos es cero a temperatura de cero absoluto. Esto es una confusión total. Esto es una locura. Mejor dicho, no le presten atención a eso. Yo se lo explico de manera más chévere. La tercera ley de la termodinámica define al cero absoluto y combina los conceptos de entropía y temperatura. Eso ya lo sabíamos. Entonces, una definición sencilla sería: al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. ¿Eso será posible? Experimentalmente nunca, jamás ha sido posible. Por más que los científicos se han empeñado en reducirla, ese cero absoluto que yo les digo es de temperatura. Por más que se han empeñado en encontrar las mínimas temperaturas, nunca ha llegado al cero absoluto. Imagino que ustedes se preguntarán qué carambas es eso del cero absoluto. Bueno, recuerden que para medir las temperaturas hay tres escalas que están funcionando actualmente. Entonces están la escala Celsius, la escala Kelvin y Fahrenheit. La escala Celsius es la que estamos utilizando o la que utilizamos aquí normalmente. La temperatura que encontramos en los termómetros se mide en grados centígrados. Kelvin, importante aclaración, nunca para decir Kelvin se coloca, por ejemplo, 25 grados Kelvin, eso está mal dicho, no se coloca con grados. Y Fahrenheit, pues no vamos a hablar de Fahrenheit aquí porque no lo necesitamos. Entonces, en la escala Celsius nos dice que el punto de congelación del agua es 0 grados y que el punto de evaporación del agua es 100 grados, que coincide con la escala Celsius, donde el punto de congelación del agua es 273.15 Kelvin y el punto de evaporación del agua es de 273.15 Kelvin. Ahora, ¿qué es el cero absoluto? Es como la mínima temperatura que puede alcanzar algo. En Celsius tenemos que es menos 273 grados Celsius y en Kelvin es 0. Un datico curioso, tenemos que la nebulosa Boomerang es en la constelación de Centauro, situada a 5.000 años luz de la Tierra, es el lugar más frío de todo el universo. Cabe aclarar que de todo el universo que ha sido explorado y estudiado, ¿cierto? Y alcanza una temperatura de menos 272 grados Celsius y de 1 Kelvin, es decir, no llega al cero absoluto. Se preguntarán por qué, cómo así que no llega al cero absoluto, por qué ningún proceso alcanza el cero absoluto. Pues porque existe la segunda ley de la termodinámica. Ya la entendimos, ¿cierto? Eso quiere decir que los objetos o los sistemas que tienen mayor calor van transfundiendo o van pasando o van cediendo ese calor a los que tienen menos. Es decir, que en el momento en el que un sistema tenga un poco menos que su entorno, el entorno va a cederle calor. Ya, básicamente eso es lo que nos dice la complicadísima tercera ley de la termodinámica.